de la palabra de Dios y vamos a leer Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer unos versículos ahí, del versículo número 3 hasta el versículo número 10. 3 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 10, por favor. Dice así, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Unidos en el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiero que vea nuevamente el versículo número 5 de este hermoso pasaje. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. He titulado este mensaje, herido por nuestras rebeliones. Herido por nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús llegamos a ti, Señor, para darte gracias en este día tan especial que conmemoramos la resurrección de entre los muertos. Señor, ayúdanos hoy, Padre, a entrar en este escenario tan sublime, donde recordamos, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Somos indignos de tal amor, de tal entrega, de tal pasión. Pero gracias, Señor, por habernos amado hasta el fin, por haberte entregado para salvarnos. Bendice, Señor, esta enseñanza y que sea de bendición al recordar el perfecto sacrificio que hiciste por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue herido y molido por nosotros, por nuestras rebeliones. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús te ruego que me uses. Amén. Por la mañana, a las 7 de la mañana, tuvimos un servicio especial donde recordamos el poder de la resurrección. Pero esta semana es inevitable no recordar lo que Él hizo por nosotros, hermanos. El momento más sagrado de la historia de la humanidad.
el momento más sublime. No estamos ante un evento cualquiera. No estamos ante la muerte de cualquiera. Estamos frente al sacrificio perfecto de Jesús, el Hijo de Dios. Ese monte, el Calvario, esas cruces que se veían a lo lejos, no fue un accidente, no fue una estrategia, fue un acto de amor para salvar al pecador. Cada golpe que recibió, cada herida en su cuerpo, cada gota de sangre que él derramó, fue por amor de ti y de mí. No fueron los clavos, como dice un autor, lo que sostuvo a Jesús en la cruz. Fue el amor por ti y por mí. Hoy analizaremos brevemente ese sufrimiento de nuestro Salvador, porque Él herido fue por nuestras rebeliones. Lo vamos a analizar no para sentir lástima, sino para entender cuán grande es su amor por ti y por mí. Cuán grande fue su amor a entregarse para ser sacrificado. Cada herida tiene tu nombre. Cada espina de su corona fue por ti y fue por mí. Él fue herido por nuestras transgresiones. Y la primera cosa, hermanos, el primer punto que tengo aquí, herido en Getsemaní. Herido en Getsemaní. La verdad es que el dolor de nuestro Salvador, hermanos, no comenzó cuando recibió los latigazos, sino comenzó antes de la cruz. Hubo un jardín en Getsemaní. Mira por favor, la Biblia dice en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, el versículo número 37, dice la palabra de Dios. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una angustia que llenó su alma. El dolor, él fue herido en Getsemaní. En el alma, él estaba siendo, hermanos, herido por ti y por mí. Mira cómo dice Lucas 22, por favor. Lucas 22, 44. Dice la palabra de Dios ahí. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús comenzó a sufrir antes de la cruz, en esa gran agonía, sufriendo esa gran agonía, orando intensamente, y su sudor que llegaba hasta la tierra como grandes gotas de sangre. Médicamente se le conoce como hematidrosis, una condición extrema donde la persona suda sangre cuando está en una presión tan intensa e insoportable. Jesús estaba cargando el peso del pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado. No eran los clavos lo que lo hacían temblar, era el peso del pecado que tenía que cargar. Tu pecado y el mío. En Getsemaní fue abandonado por los propios suyos. Se quedaron dormidos en lugar de velar con él. En Getsemaní sintió soledad, sintió una gran angustia.
pero también oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que iba a sufrir, él sabía lo que se acercaba. Jesús vio cada pecado, cada error, cada caída que íbamos a cometer, cada traición que haríamos, y aún así escogió ser sacrificado por amor de ti y de mí. Y lo primero que él sufrió fue esa angustia en Getsemaní. ¿Puedes imaginarte cómo se sentía el Señor? Tan angustiado por lo que venía, pero siguió adelante por amor de ti y por amor de mí. En segundo lugar, herido por la traición. Una herida en el corazón. Mira en Mateo 26, por favor. Mateo 26, 47. Dice la Biblia ahí: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. El apóstol Juan registra un detalle más en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, verso 18. Dice de la siguiente manera. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Con un beso, Judas Iscariote entregó al dador de la vida, aquel que había mostrado amor, compasión, aquel que nunca maldijo, nunca pecó, nunca un mal pensamiento, nunca una mala palabra, una mala intención, solo amor. Horas antes había lavado los pies de los discípulos. Horas antes había dado amor a cada uno de ellos y los amó hasta el fin. Sin embargo, fue herido por la traición. Jesús fue traicionado por alguien cercano, por alguien que caminó con él, por alguien que durmió junto a él, por alguien que le vio hacer poderosos milagros. Judas lo entregó con un beso, el beso de la traición. Esa expresión de amor que es el beso, ese símbolo de amor, fue convertido en el beso de la traición. Jesús sintió un dolor. ¿Usted no cree, queridos hermanos, que él sintió punzada en el corazón al ser abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, pero traicionado por Judas? Por eso es que dice: despreciado y desechado entre los hombres. El Señor sintió el veneno de la traición. Él sintió, hermanos, en el corazón el dolor de ser traicionado por ti y por mí. Jesús conoce el dolor del rechazo. Jesús conoce el dolor de la traición, pero todo lo sufrió por ti y por mí. Qué miserable fue Judas, que aquel que amó maquinó contra él el entregarle con un beso. Pudo haberlo señalado con el dedo, pudo haber indicado a los que le acompañaban quién era. Sin embargo, llegó a un extremo que no puedo comprender: darle un beso al Maestro, al Salvador. Pero ¿no es eso lo que hacemos algunas veces, hermanos? Cuando traicionamos al Señor, cuando nos comportamos como Judas, pero Él lo hizo por ti y por mí. En tercer lugar, no solo sufrió la agonía en Getsemaní,
no solo sufrió en el corazón al ser abandonado, al ser negado por Pedro, al ser traicionado por Judas, uno de los que comían junto a él. Pero en tercer lugar, fue herido por los azotes. Mira Juan 19, por favor. Juan 19, versículo 1. Juan 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Le azotó. Los romanos usaban un látigo que se llamaba flagrum o el flagellum. Y les recuerdo que este látigo era especial para castigar a los peores criminales. Y tenía 7 puntas, la mayoría de ellos, entretejidas unas bolas de plomo. Y en la punta pedazos de hueso y de metal. Ponían a aquel que iba a ser castigado de espaldas, la espalda descubierta, para que entonces sin piedad aquellos soldados sin corazón, despiadados, desalmados, pero entrenados para hacer sufrir a los criminales, recibiese el Señor latigazos, y cada latigazo lastimaba tan profundamente el dulce cuerpo, el glorioso cuerpo de nuestro Salvador. Él fue herido por nuestras rebeliones, para que tú y yo fuésemos perdonados, para que tú y yo fuésemos al cielo, para que tú y yo no fuésemos lastimados. Él puso su preciosa espalda para ser flagelada por ti y por mí. Cada golpe arrancaba pedazos de su linda piel. Muchos inclusive morían antes de llegar a la cruz, pero Él dio su cuerpo a los heridores. Él resistió, no se defendió, no huyó. Cada azote arrancaba, queridos hermanos, y salía salpicado de sangre por todas partes, por ti y por mí. Cada azote que él recibía era un te amo, lo hago para ti. Cada herida decía, es por ti, es para salvarte. Por su llaga fuimos nosotros curados. Su espalda fue desgarrada para que nuestra alma pudiera ser sanada. Él lo hizo por nosotros. No solo eso. Después de darle cuantos latigazos en su espalda y dejarle molido por nuestras rebeliones, los soldados entretejieron una corona de espinas en cuarto lugar. Herido con una corona de espinas, una corona de humillación para burlarse de él. Mira lo que dice ahí mismo en Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. El Salvador ahora es desnudado, es humillado públicamente, es puesta una corona de espinas. Aquellas espinas que se produjeron por causa del pecado, porque la tierra produjo espinos y cardos por causa del pecado de Adán y Eva. Y ahora, como consecuencia de esos pecados, esas espinas son entretejidas para ponerlas en la preciosa frente de Jesús, para burlarse de él, para tomar un palo y darle golpes en la cabeza. Y esas espinas se clavaban cada vez más. Su sangre comenzó a rodar por su frente. Los soldados, hermanos, golpearon a Jesús, dice la Biblia, y le daban bofetadas. No colocaron aquella corona suavemente, se la clavaron en la cabeza.
penetraron fuertemente. Sangre corría por el rostro del Señor y lo golpeaban con bofetadas, ridiculizando, diciéndole: salve, Rey de los judíos. Sí, es el Rey del universo, el que creó los cielos y la tierra, el que sostiene al mundo, el que puede juntar los mares en su palma, el que puede juntar las aguas de los océanos en un cántaro. Ahora era humillado por los soldados romanos, ridiculizado. Él escogió esa corona de espinas para que tú y yo fuéramos coronados con la corona de la vida, hermano. Fue humillado para que nosotros fuéramos perdonados. Bajó desde los cielos y se humilló hasta lo sumo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Él recibió una corona por ti. No solo eso, en quinto lugar, decidió llevar la cruz. Caminó frente a las multitudes mientras le gritaban y le injuriaban. Herido de la espalda, de su cabeza y los golpes, siguió caminando hasta llegar al lugar llamado de la calavera, para entonces sufrir los clavos. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies. El dolor era indescriptible. Recuerden que la crucifixión era una de las maneras más crueles de ejecutar en aquellos días. Solo era reservado para aquellos enemigos de los romanos. Y esa fue la agonía que él sufrió. Llegando a ese lugar, gruesos clavos atravesaron sus manos y sus pies. Esas manos que dieron forma al ser humano ahora estaban siendo traspasadas. Ahora Cristo yace en una cruenta cruz. Cada respiración ahora es una agonía. Para respirar debe levantarse un poco y los clavos desgarran cada vez más su carne. Jesús fue colgado entre el cielo y la tierra, sufriendo, sangrando, muriendo, y aún así podía pensar en ti y en mí. Aún así podía pensar en los soldados y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande tenía el Señor, que nos amó hasta el fin. Clavado en la cruz, también clavó, dice la Biblia, nuestros pecados. Porque el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada y puesta en la cruz de Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones. Y ahí, pendiente de la cruz, queridos hermanos, tuvo otra herida, la herida del abandono de su Padre Celestial. Jamás antes se había perdido la comunión, jamás, por toda la eternidad. Pero ese día él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel era un dolor profundo. Por primera vez el Hijo de Dios sintió una separación del Padre, porque estaba cargando nuestros pecados, porque tomó nuestro lugar. El cielo se oscureció. La tierra tembló. El Hijo de Dios moría y aquel soldado dio testimonio: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Muertos resucitaron. El velo se rasgó de arriba a abajo cuando el Señor exclamaba: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sufriendo cruelmente por ti y por mí. Y todo lo hizo por amor. Cada herida tenía un propósito, hermanos.
Esa agonía que Él sufrió en Getsemaní era para que tú pudieras tener paz para con Dios. Esos azotes que Él sufrió en sus espaldas y golpes era para que tú pudieras recibir la sanidad de tu alma. Esos clavos que Él recibió en ese madero eran para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados. La cruz para que tú puedas recibir salvación. Él fue herido para que tú puedas ser sanado. Él fue rechazado para que tú puedas ser aceptado. Él murió para que tú pudieras tener la vida eterna. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora mira a la cruz, recuerda sus heridas, mira qué preciosa sangre fue derramado. Recuerda que todo eso lo hizo por ti. Lo hizo por mí, porque nos vio perdidos, sin esperanza, como ovejas que no tienen pastor. No teníamos rumbo ni dirección, pero Él pensó en ti para redimirnos, para consagrarnos. Por último, hermanos, quiero leerles un breve poema que se llama Por tus heridas. Este poema dice así: Señor, ¿quién contó tus heridas? Señor, ¿quién midió tu dolor? Señor, ¿quién secó la sangre que brotaba por amor? Tus manos fueron clavadas por mis rebeliones. Señor, tus pies fueron heridos por mi pecado y mi error. Tu rostro fue desfigurado, tu espalda desgarrada quedó. Y aún así, desde la cruz, tu voz perdón pronunció. La corona de espinas sangraba, pero tu amor no cesaba. Porque cada gota derramada mi alma rescataba. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no rendirme a ti? Si moriste para salvarme cuando yo me alejaba de ti. Por tus heridas vivo yo. Por tu muerte tengo paz. Señor, recibe mi vida por tu amor que no tiene un fin. Él murió por ti, querido hermano, querida hermana. Esta semana que recordamos, no puedes pasar por alto lo que Él hizo por ti. Es momento de regresar otra vez a tu primer amor. Es momento de decirle al Señor: bendito seas, Padre, por entregar a tu Hijo Jesús. Gracias por entregarte, Señor Jesús, por todo lo que hiciste por mí, porque fue por ti y fue por mí. Qué ingratos que somos, hermanos. Deberíamos estar de rodillas cada día para darle gracias que el Dios Todopoderoso se humillara para salvarnos. Deberíamos estar completamente entregados a Él. No debería haber algo que nos separe de nuestro Señor. No podría haber algo más importante, menos unas cuantas monedas que nos aparten de nuestro Salvador. Qué ingratos que somos. Pero hoy tiene que cambiar eso. En este día tan especial podemos llegar a Él para decirle: Señor, hoy recuerdo lo que hiciste por mí y te doy gracias y me consagro a ti. Señor, perdóname por vivir como si nunca te habría conocido, Señor. Pareciera que tu sacrificio fue en vano para mí. Vivo alejado de ti, Señor. Perdóname. Llego a ti, delante de ti, humillado, para reconciliarme contigo. Todo lo que hizo fue para llevarte a casa, hermano, para que pudieras tener un lugar en la mesa con Él. Un día nos sentaremos con Él en una gran boda, donde estaremos todos los redimidos de todas las edades, y podremos ver las heridas, hermanos. Las podrás ver, porque ese cordero inmolado
decidió llevar sus heridas por la eternidad. Y cuando las veas, te recordarás que fue por ti, que fue por mí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Vamos a orar. Señor bendito, ¿cómo no agradecerte lo que has hecho por nosotros? Ni siquiera podemos describir con palabras, Señor, todo lo que tuviste que padecer aquel día para pagar por nuestros pecados, para librarnos de las ataduras